¿Está? Genial. Bueno, entonces vamos con el asa de Henle. Fíjense detenidamente en cada imagen, que yo elegí estas imágenes porque en cada una de ellas aparece en color violeta la que estamos estudiando, ¿sí? Entonces les ayuda visualmente a interpretar. Así que presten mucha atención a las imágenes. Bueno, entonces, ¿qué es lo más importante que sucede en el asa descendente delgada de Henle? Que tiene un nombre así recontra largo. Se reabsorbe mucha agua y es prácticamente impermeable a los iones, ¿sí? Entonces, ahora respóndame ustedes, ¿cómo va a ser la orina primitiva respecto al plasma? A ver, respóndame por chat. Si reabsorbemos agua, ¿qué va a pasar? Y quedan todos los iones. Se va a concentrar toda la orina. Ajá, exactamente. ¿Y Perfecto, cómo sería respecto al plasma? Está perfecto lo que dijiste. sería hiper, ¿qué? Exactamente. Acá lo respondieron por chat. Hiperton. Hiperosmótico. Ahí lo respondí. Sí, Perfecto. hago una diferenciación ahí. Hiperosmótico es el movimiento que va a pasar. Hipertónico, acuérdense que se dice que va a pasar. Acuérdense diferenciar uno que es el movimiento que ocurre y otra cosa es lo que le ocurre a la propia sustancia o célula. Bueno, entonces eso es como lo más importante de acá. Ahora vamos a ver, en la imagen que yo conseguí está junto tanto la rama delgada y gruesa del asa de Henle, que son un poco diferentes, pero yo acá les hice las aclaraciones. Esta, fíjense, está con un corchete la parte fina, ¿sí? O delgada. ¿Qué es importante acá? Que se reabsorbe urea y cloruro de sodio, ¿sí? Y es impermeable al agua, tanto la rama delgada como la rama gruesa del asa ascendente de Henle son ambas impermeables al agua, permeables a los solutos. Y esta parte, el segmento grueso, es súper, 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 súper importante, chicos, porque se reabsorbe sodio a través del sistema de transporte activo secundario sodio, potasio 2 cloruro. ¿Por qué? Con este cis portador se va a generar después todo la gran osmolaridad que va a tener la médula renal. Entonces, sumamente importante. Fíjense, acá les voy a mostrar. ¿Qué se reabsorbe? Sodio, fíjense en la flechita para allá, ¿sí? Que va hacia la sangre, significa eso. En realidad hacia la médula. Sodio, cloruro, potasio, calcio, bicarbonato, magnesio, que se elimina hidrógenos, ¿sí? Protones, ¿sí? A través del cotransportador sodio 2 cloruro, potasio, se reabsorben estos tres, ¿sí? Y después eso queda promovido la reabsorción de otros iones, ¿sí? Y no, acá el agua prácticamente no ingresa, ¿sí? Después, ¿cómo seguimos? Cuando finaliza... Sí, pregunta. En la diapositiva anterior, ¿por ¿Sí? qué era hiposmótico? Porque el líquido que queda adentro del túbulo es como prácticamente agua, o sea, tiene muy pocos iones, porque la mayoría de los iones entró, se reabsorbió, ¿sí? Entonces lo que quedó acá adentro es, digamos, como más acuoso, entonces si vos lo comparás con el plasma, tiene menos cantidad de iones, ¿sí? ¿Lo entendés ahora? Buenísimo. Ah, genial. Sí, buenísimo, gracias. Bueno, acá yo les puse esta imagen, porque acuérdense, es como que ahora terminamos de hacer la curvita del asa de Henle. Cuando finaliza la curvita del asa de Henle, ¿sí? Ingresamos de nuevo a la corteza, ¿sí? Y donde se une el asa de Henle con el túbulo contorneado distal,
es la primera porción del túbulo contorneado distal, está la mácula densa. Fíjense que yo acá les hice un recuadrito transparente, pero amarillo, para que se den cuenta de qué células. Fíjense que están bien engrosadas. Fíjense, esta imagen es como verlo de otro lado al glomérulo. Fíjense que acá está parte de la cápsula de Bowman, esta sería la arteria eferente, esta sería la arteria aferente, acá tienen las células yuctaglomerulares, o sea, esto en realidad ya lo vimos, ustedes ya vieron parte de esta imagen, pero vista de otro ángulo, ¿sí? Entonces, ¿por qué es muy importante estas células de la mácula densa? Porque lo que hacen es censar el contenido de sodio que se encuentra en el líquido tubular, ¿sí? Entonces, sumamente importante porque va a regular lo que es la presión arterial, ¿sí? Ahora lo vamos a ir viendo, ¿sí? ¿Qué pasa? Estas células censan esa cantidad de cloruro de sodio que hay en la sangre, y cuando esa cantidad que le llega a las células, puede ser porque haya bajado la cantidad de cloruro de sodio en sangre realmente, o porque haya llegado menos cantidad de líquido. Ambas cosas se correlacionan con un descenso en la presión arterial, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando pasa eso, le van a como mandar una señal a las células estas yuctaglomerulares para que secreten renina, ¿sí? La renina es una hormona muy, muy importante porque regula todo un mecanismo de renina-angiotensina, aldosterona, que es fundamental para la regulación de la presión arterial, ¿sí? Ahora más adelante lo vamos a ver bien, pero son muy importantes estas células, así que tengan mucho presente dónde están ubicadas. Yo no los quiero confundir. Sí, pregunta. Perdón. Sí. Entonces la renina va a ser secretada por las yuctaglomerulares, las células. Sí. Ah, ok. Fíjate que están acá muy cerca, ¿sí? Esto está re cerca, o sea, es todo minúsculo el tamaño. Nosotros lo aumentamos para entenderlo, ¿sí? Y sumo a lo que venimos hablando, que si ustedes ya se empiezan a empezar al razonamiento que venimos trayendo, ya empezamos a ver algunas funciones principales de por qué es importante la formación de la orina. Es decir, reabsorción de nutrientes, concentración de la misma, mantener la volemia, es decir, el volumen de líquido en el cuerpo, y ahora sumamos una función más que el controlar la presión arterial del cuerpo. Entonces vamos a empezar a ver cómo los sistemas ahora se están relacionando, y las funciones que vamos a ir desprendiendo de este sistema renal. Exacto. Bueno, ahora igual después lo vamos a retomar, pero yo quiero ir de a poco porque si no es demasiado complejo para entenderlo. Entonces, ahora vamos a estudiar el túbulo contorneado distal, ¿sí? Acuérdense que es la última porción de la nefrona, ¿sí? Y comienza en las células de la mácula densa, son las primeras células que tiene este túbulo, ¿sí? Fíjense cómo es la disposición, acá se ve perfecto, lo cerca que está del glomérulo. O sea, ustedes entienden ahora que por acá adentro está pasando la futura orina, ¿sí? Y acá están todos los capilares, y acá nomás, acá, están esas células yuctaglomerulares que hablamos recién, o sea, está todo recontra pegado, esto es re chiquito, o sea, estas son imágenes aumentadas que nosotros lo hacemos para entenderlo, pero ubicarse es fundamental, ¿sí? A ver, ahí seguimos. Bueno, ¿qué pasa en este túbulo contorneado distal? Se reabsorbe sodio, cloruro, calcio, magnesio con un cotransportador. Entonces, ¿cómo va a quedar el líquido acá adentro? A ver, uno que me responda. A ver, ahí me llegó el chat.
En realidad sería exactamente hiposmótica acá adentro, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener mucha agua y pocos iones, entonces si lo comparamos con el plasma, va a ser hiposmótico, ¿sí? A ver, ya lo paso. Bueno, ahora ya entramos al estudio de los túbulos colectores, ¿sí? Los túbulos colectores son más grandes que los que estuvimos estudiando hasta ahora, y acuérdense que muchas nefronas son las que desembocan en estos túbulos, ¿sí? Tenemos una parte del túbulo colector cortical, o sea que se encuentra en la corteza. Asocian siempre los nombres a la ubicación, porque entonces es la forma de estudiar esto, o sea, a la ubicación a la forma. Fíjense, túbulo contorneado proximal es el que se une al glomérulo. ¿Cómo es? Contorneado, porque fíjense todas las vueltas que tiene. Proximal, porque está cerca del glomérulo, ¿sí? Después, asa de Henle, bueno, tiene esta forma, esta disposición. Es fácil acordarse cuál es el asa. Pero descendente, que baja. Y segmento fino. ¿Por qué fino en comparación con esto? Segmento ascendente, fino. Sube, pero es finito. Segmento ascendente, grueso. Sube y es grueso. ¿Me escuchan, chicos, no? Sí, sí. Ah, genial, perdón, por las dudas. Después tenemos túbulo contorneado distal, ¿sí? Este también es contorneado, es bastante parecido anatómicamente a el proximal, ¿sí? Pero distal. Y después el túbulo colector asocian que colecta el líquido que producen muchas nefronas, ¿sí? Cortical porque está en la corteza. Y después tienen túbulo colector medular porque colecta el líquido tubular que produce muchas nefronas, pero que se encuentra en la médula renal, ¿sí? Eso es como una aclaración para que ustedes traten. ¿Cómo hago para acordarme de todos los túbulos? Que es un trabalengua terrible. Así que es como un consejo que les doy para tratar de ayudarse a la memoria, ¿sí? Hay que entender, en fisio hay que entender. Es la única forma de estudiarlo, porque es muy complejo. A ver, ¿qué me dicen? Andre, entonces, ¿cuándo es hiposmótico y cuándo es hiperosmótico? Ahí te digo. Bueno, acuérdense, nosotros hablamos de el líquido que está dentro del túbulo y lo comparamos con el plasma sanguíneo, ¿sí? Cuando nosotros reabsorbemos agua, queda un montón de solutos disueltos en ese líquido. Entonces, es hiperosmótico respecto al plasma, ¿sí? Porque tiene mayor cantidad de solutos. En cambio, si yo reabsorbo solutos, queda un montón de agua adentro del líquido ese, tubular, y si lo comparo con el plasma, tiene más agua que el plasma, entonces hiposmótico, ¿sí? ¿Ahora quedó claro eso? ¿Quedó aclarado? Ah, genial, genial, genial. Bueno, seguimos entonces. Sí, vieron que está bueno esto que vayan preguntando de a poco, porque entonces se van sacando esas dudas que si uno no lo entiende, no entiende nada. Bueno, entonces fíjense, acá túbulo colector cortical. ¿Qué pasa? Túbulo colector cortical es sumamente importante que ustedes recuerden que sobre el mismo, la ADH, que es una hormona secretada por la hipófisis, pero acuérdense que es producida en realidad por el hipotálamo y que se secreta a partir de la neurohipófisis, va a hacer efecto sobre los túbulos colectores, ¿sí? Y también sobre la última porción del túbulo contorneado distal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace la ADH?
¿Cuándo? ¿Cuándo se secretaba? A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo se secretaba ADH? ¿Cuál era la función del ADH? Esto ya lo tienen que haber estudiado, porque ya dimos endocrino. A ver, que alguien me responda eso. A ver. Reabsorber el agua. Exacto. Muy bien. Y la pregunta ahora es, sí, la ADH se secreta para reabsorber agua. ¿Y por qué nosotros quisiéramos reabsorber agua? ¿En qué situaciones fisiológicas uno mantener el volumen sanguíneo? Sí, muy bien, perfecto. Ahora denme un ejemplo de una situación fisiológica en la que ustedes imaginen que se necesitaría secretar ADH, ¿sí? Claro, ¿Cuándo, por ¿para qué ejemplo? queremos mantener el volumen sanguíneo? ¿Para qué Exacto. En queremos una mantener la concentración. volemia? ¿Qué? Perdón. ¿Cómo? Sí, por ejemplo, tenés una concentración alta de iones y entonces para contrarrestar esa concentración alta de iones reabsorbes agua para liberar esa carga Claro, sí, está perfecto. Acá una chica me dio el ejemplo. para- La deshidratación. Sí, está perfecto. En la deshidratación se secretaría ADH justamente por esto que vos explicaste recién. Entonces, genial el ejemplo que dieron. También, por ejemplo, cuando Nare, tomo... lo de la presión arterial, buenísimo. Sí, exactamente. Sí, está, todo lo que dijeron está perfecto, así que re bien. Muy bien, muy bien. Claro, Entonces, cuando usted piensa en lo contrario, por ejemplo, en la hipertensión, cuando queremos bajar la presión, lo que tomamos son diuréticos. ¿Para qué? Para poder eliminar más orina y que baje la volemia. Y así bueno. baja la presión. Entonces, también cuando hacemos ejercicio, también se va a secretar, ¿sí? Así que genial. Entonces, muy importante, se secreta ADH en estas situaciones fisiológicas que han nombrado. ¿Y qué hace la ADH? Inserta transportadores de membrana, que son proteínas, en esta zona del riñón, ¿sí? En estos túbulos, ¿sí? Entonces, hablamos de transportadores, ¿sí? Son carriers. Entonces, lo que se va a mover siempre es a favor del gradiente de concentración. Eso ustedes grábenselo, muy importante, ¿sí? La ADH, la función de la ADH está muy dependiente del gradiente de concentración que haya, porque si yo inserto transportadores, pero si no tengo gradiente, no se va a mover el agua, chicos, no se va a mover el agua, porque el agua acá se mueve por ósmosis, ¿sí? Y entonces eso es súper, 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 súper importante, ¿sí? Bueno, entonces, ADH inserta transportadores en la membrana celular para promover reabsorción de agua y urea, ¿sí? Entonces acá en presencia de ADH se reabsorbe tanto agua como urea, las dos. Y acá también, fíjense, ¿qué pasa acá? Es como raro esto, si ustedes lo ven y Cuando decís dicen, transportador de membrana, perdón, se cortó. o- Repetime toda la pregunta, por favor, porque se escuchó cortado. eh, sí, creo que se me cortó a mí. Cuando decís que No se te escucha, Kiara. Y ahora membrana, sí puede ser por ejemplo las acoporinas, que nomás. Se escuchó todo cortado, perdón. No pasa Repetime. nada, ahí se escucha sí, bien. igual Sí. lo que se inserta igual en los tubos, los colectores, son las acuaporinas AQP7, AQP5, AQP2 y AQP1, si no me equivoco, como también se colocan en el túbulo contorneado proximal AQP1 y AQP2. Son esos los transportadores que van a utilizarse en el túbulo colector para nosotros reabsorber el agua. Buenísimo, esa era la pregunta. Ah, Gracias. genial, genial. Sí. Bueno, fíjense, esto es como dicen, se reabsorbe agua y también se reabsorben iones y también secretan iones, medio raro esto cuando ustedes lo ven y dicen, claro, porque también sobre estas células también puede actuar la aldosterona, ¿sí? En presencia de aldosterona,
se va a secretar potasio, por eso ustedes acá lo ven, que se va hacia el líquido, y se va a reabsorber sodio. ¿Por qué? Porque el sodio luego va a promover que más agua se reabsorba, ¿sí? Porque son dos mecanismos diferentes. Cuando el sodio ingresa, digamos, se reabsorbe, hay mucha agua que lo sigue, sí, que lo acompaña. Pero esto es independiente del ADH. Esto es algo diferente a lo que ocurre acá, ¿sí? Ahora, más adelante lo vamos a ver mucho mejor a esto, ¿sí? Yo no quiero, digamos, irme en tanto detalle acá porque si no los voy a confundir, pero sí tengan en cuenta, ¿cuándo se reabsorbe sodio? Cuando hay presencia de aldosterona. Y cuando se secreta potasio también, cuando hay presencia de aldosterona. Cuando hay aldosterona, cuando baja la presión arterial, ¿sí? Eso es lo que por ahora tienen que tener en cuenta. Muy relacionado a lo que estuvimos hablando hace un ratito cuando nombramos a las células yuxtaglomerulares y a la mácula densa, porque está muy interconectado eso. Pero ahora ya lo vamos a ir trabajando de a poco. Y acá también después tenemos que hay algunas células que se llaman principales intercaladas, que por hoy no le vamos a dar tanto protagonismo, porque tienen que ver más que nada con el equilibrio, ay, no me sale la palabra, pero bueno, tiene que ver con la regulación. Ácido base, exactamente. Tiene que ver con la regulación del pH sanguíneo, ¿sí? Que lo van a ver, o sea, en realidad lo estimamos con Josué, no lo sabemos con certeza, quizás la semana que viene, ¿sí? ¿Qué, Josu? Que es una posibilidad porque deberían Exacto. verlo antes, porque está relacionado mucho con la regulación del pH con el sistema respiratorio, pero Exacto. no sabemos cómo lo va a encarar la cátedra. Claro, no sabemos, pero lo estimamos. Por ahora lo que ustedes tienen que saber es que cuando el pH de la sangre baja, o sea, se vuelve más ácido, se excretan protones hacia el líquido tubular. Y cuando el pH de la sangre sube, o sea, se vuelve más alcalino, se reabsorben estos estos protones, ¿sí? También, cuando el pH de la sangre baja, se reabsorben bicarbonatos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el bicarbonato después lo que hace es neutralizar a los protones que hay presentes en la sangre y logra regular el pH, ¿sí? Pero no se preocupen, porque Sí, ¿sí? para un paréntesis a eso lo vieron, ¿se acuerdan? En físico-química biológica, cuando veíamos soluciones buffer el dióxido de carbono, el agua, el bicarbonato, los protones y el oxígeno, ¿se acuerdan con eso? Eso lo veíamos muy bien en físico-química y lo vamos a ver en respiratorio. Exacto, así que ustedes por ahora sepan eso, que es como lo súper recontra básico, porque es un tema aparte, digamos, que está relacionado con renal obviamente, pero es muy complejo, así que por ahora no se metan ahí porque se van a mezclar cualquiera. Así que por ahora sepan eso nomás, que en ese lugar están esas células y que hacen eso, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver el túbulo el túbulo colector medular, ¿sí? Que es la última porción, ¿sí? Fíjense, acá también actúa el ADH, tiene la misma función y también actúa en las mismas condiciones. Produce la reabsorción de agua y urea. Si no me equivoco, esto creo que no era por la aldosterona. No, Josu, no era por la aldosterona. ¿Qué cosa? La reabsorción de iones era independiente de aldosterona acá, me parece. Sí, Sí, va por otro medio. sí. Y bueno, acuaporinas son las proteínas que se insertan en la membrana por la acción del ADH, ¿sí? Bueno, acá,
Acá presten mucha atención porque esto es súper recontra remil importante para entender todo el coloquio, ¿sí? O sea, muchas de las consignas que ustedes van a trabajar la van a poder como entender si entienden esto. Por eso se lo puse así en grande como para que... Importante. El flujo sanguíneo renal cortical, o sea, la sangre que irriga la parte de la corteza, es mucho mayor al flujo sanguíneo renal medular. La médula está muy poco irrigada, ¿sí? Muy poco irrigada. Entonces, es muy importante que eso lo sepan, o sea, tatúenselo más o menos. Fíjense esto, la pobre vascularización de la médula renal, por donde el asa de Henle hace su recorrido de ida y vuelta hacia la corteza, acuérdense, en la médula solo está el asa, genera las condiciones necesarias para que se produzca una gran concentración de sales, mayor cuanto más nos acercamos a la papila. Acuérdense que era la papila, era la estructura que se conectaba el túbulo colector medular con el cáliz renal menor, y después ese cáliz menor se conectaba con el cáliz mayor, y después con la, digamos, con la pelvis renal creo que era, y después con el uréter. Entonces, esa es la parte como la que se termina de formar la orina, digamos, y es la parte que está más concentrada, ¿sí? Entonces, en la médula, ¿sí? No hablamos de adentro del túbulo, hablamos en el tejido, ¿sí? En el tejido renal, ¿sí? Eso significa, a eso hace referencia cuando dice en el intersticio de esta región. Debido a que no se lava, ¿sí? Sí, Te José. interrumpo un cosito. Ahí en el chat hablan de que en el resumen dice que tenemos de renal, una parte dice la permeabilidad del agua, el conducto colector medular está controlado por la concentración de H. Sí, está controlada la permeabilidad al agua. Lo que nosotros hablamos es lo que no está controlado por la ADH, es el intercambio de iones, particularmente ahí, para regular luego el pH. A eso nos referíamos. A ver, en el resumen que tenemos de renal, en una parte dice que la permeabilidad del agua de conducto colector está controlada por la concentración de ADH. Sí. O sea, está bien, digamos, lo que estás diciendo. De hecho, Sí. fíjate que en la diapo anterior, yo eso lo puse. Fíjate, mirá. A ver, cuando lo pueda pasar, fíjense, acá, aquaporinas ADH, estamos hablando del túbulo colector medular. Acá la ADH es la que inserta estos transportadores y por lo tanto permite la reabsorción de agua viva. O sea, una cosa no la contradice a la otra, ¿entienden? A ver. Claro. Piense por un lado que van los iones, los transportadores de iones por un lado y los transportadores de agua van por el otro. Que a su vez esos iones van a permitir el balance del pH en la sangre. Exacto. Bueno, fíjense esto. Esto produce el gradiente de concentración fundamental para que se pueda reabsorber agua y urea en presencia de ADH. Esto es lo que yo les decía desde hoy. Chicos, si nosotros no tenemos esta gran concentración de iones en la médula, no entraría agua, de nuevo, no se reabsorbería agua ni urea, ¿sí? Por más ADH que yo tenga, por más que tenga la ADH por las nubes, si no tengo ese gradiente, no se reabsorbe agua, ¿sí? Ahí es donde también, después más adelante vamos a ver que actúan los diuréticos, ¿sí? En ese lugar es donde actúan. A ver, no puedo poner el chat y alguien preguntó algo. Se me tildó. No, estamos hablando de otra cosa. No, vos seguís. Ah, joya. Bueno, la elevada salinidad de la médula renal, hiperosmolaridad, va a permitir... Perdón por Sí. interrumpir. Sí, no pregunta. Hago una consulta. Recién dijiste que la concentración de los iones, esta gran concentración de iones es para que se pueda reabsorber el agua. Cuando Exacto. decís eso, ¿te referís a que vuelva a entrar agua al túbulo para que se pueda orinar esa agua con iones, No. digamos, que vendría a ser la orina? No, mirá, te voy a mostrar. Con la imagen capaz lo entienden mejor. Fíjense, estos iones
y un montón más que ya se habían reabsorbido antes, se encuentran en la médula. La médula sería todo acá lo blanco que rodea el túbulo. Entonces, imagínense que todos esos iones que se reabsorbieron antes, en estas regiones, sobre todo, en esta región, acuérdense que acá estaba el cotransportador sodio, cloruro, potasio, me permite que acá esta parte blanca, fíjense todo esto, sea muy, que sea hiperosmolar, ¿sí? Entonces, si acá yo tengo, en esta parte, yo tengo un montón de iones, el agua, ¿desde dónde hacia dónde se va a mover? Desde acá para acá, ¿sí? Desde acá para acá. Y yo en esta región, en esta parte, voy a meter los transportadores, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo acá transportadores, pero si yo acá no tuviera los iones, no va a pasar el agua, porque es ósmosis, chicos, es ósmosis. Siempre, acuérdense, ¿cómo se mueve el agua cuando hablamos de ósmosis? De un lugar en el que hay mayor concentración a uno en el que hay menor concentración. Entonces, si yo acá no tengo mayor concentración, el agua se va a quedar dentro del túbulo. Pero si yo acá, como ocurre en condiciones normales, o sea, como en condiciones normales y sobre todo cuando hay antidiuresis, el agua se va a mover desde acá hacia acá, ¿sí? Como ocurre ¿Y qué acá. pasaría si no sucediera eso? O sea, si por ejemplo el agua no pasaría, si se excretara, digamos. Se orina, el agua se elimina, ¿sí? De hecho, eso pasa cuando estamos en situación de diuresis acuosa, ¿sí? Por ejemplo, cuando tomamos, qué sé yo, 3 litros de agua y no hicimos ejercicio, no hace calor ni nada que nos haga gastar ese agua, obviamente que lo vamos a eliminar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un exceso que el cuerpo no necesita, ¿sí? Entonces, en ese caso, por ejemplo, no se colocarían los transportadores de urea, ni de aquaporina, ni de agua, digamos, no se colocarían todos esos transportadores y el agua quedaría dentro del túbulo, ¿sí? No pasaría hacia la médula. ¿Ahora lo entendieron? ¿O quieren que lo repita? Sí, lo entiendo. Igual tengo la duda de que si el agua se reabsorbe, o sea, va hacia el intersticio de la médula, ¿qué es en Ajá. definitiva lo que orinamos? O sea, un resto que... Bueno, acuérdense esto. Primero, la gran mayoría de las sustancias en realidad que se filtraron, nosotros ya las hemos reabsorbido antes. Pero, ¿dónde se termina de determinar cuál va a ser la concentración final de la orina? Es en los túbulos colectores, ¿sí? Tanto en el cortical como en el medular. Ahí es donde se va a dar como la señal endocrina, ¿sí? La señal endocrina, que está muy relacionada a la respuesta nerviosa también, que va a decir, mirá, el cuerpo está en tal estado, yo necesito que vos me reabsorbas agua. Por ejemplo, cuando estoy haciendo ejercicio, cuando estoy deshidratado. En cambio, cuando yo tomé un montón de agua y que en realidad no lo necesito, cuando estamos toda la tarde tomando mate, por ejemplo, y que en realidad tomás por placer, digamos, no porque tengas sed, entonces ahí va a pasar lo contrario, el cuerpo no va a segregar ADH, entonces ahí no se va a reabsorber agua, ¿sí? Sí, sumo a eso que vayamos a la definición de qué es la orina, que es un ultrafiltrado de la sangre. Entonces nosotros, en definitiva, ¿qué orinamos cuando estamos en una diuresis acuosa? La mayoría va a ser agua con muy pocas concentraciones de iones, porque van a estar súper diluidos, Claro. y los desechos nitrogenados, y la urea y todo. Y cuando estamos en situaciones que tenemos que reabsorber agua, va a ser una orina mucho más concentrada, que lo que mínimo que va a tener va a ser agua, sino que va a tener restos de otros desechos que necesitamos eliminar. Exacto. Entonces, algo de agua siempre se va a secretar, ¿sí? Sí o sí, porque los iones no pueden eliminarse solos, sí o sí tienen que eliminarse disueltos en una concentración determinada, y entonces siempre algo de agua vas a eliminar, pero la cantidad de agua va a depender de
la situación fisiológica por la que estés atravesando, ¿sí? Entonces, la cantidad de iones que se eliminan, generalmente, cuando hablamos de situaciones fisiológicas, va a ser generalmente la misma, ¿sí? Pero lo que va a variar es la cantidad de agua en la que estén disueltos esos iones, ¿sí? ¿Y cómo se va a regular eso? Se va a regular en esta última porción, ¿sí? Mediante la regulación endocrina. No sé si ahora lo pudiste entender o si querés que lo repasemos. No, está perfecto, Ah, gracias. bueno, genial. Claro, y en el único momento donde la concentración de tanto de iones o de alguna otra sustancia varía es en una situación patológica. Ahí Exactamente. es cuando empiezan a ocurrir, cuando nosotros tenemos proteínas en sangre, perdón, En en orina. orina, tipo una microalbuminuria, ahí ya tener una detección que estará fallando. Y el glomérulo, ¿por qué? Porque cuando tuviste en la túbulo proximal que teníamos que filtrar esas proteínas, y pasó, significa que ahí hay una falla renal. Claro. Entonces ahí ya podemos ir relacionando. Entonces ustedes primero enfóquense en entender qué es lo que pasa cuando una persona está saludable, ¿sí? Porque esto ya es demasiado complejo como para que se compliquen. Entonces al principio, enfóquense en esto y después, en el coloquio, vamos a ver el abordaje de ciertas situaciones patológicas, que más que nada se aborda la diabetes siempre, porque es como lo que tiene mucha afectación sobre el sistema renal, se está por cortar de nuevo. Así que bueno, volvemos a ingresar porque ya quedan segundos nomás. Los esperamos en unos segundos.